Estequiometría, técnicas de balanceo de ecuaciones químicas, parte 2. En esta lección vamos a analizar el método redox simple, también llamado método del estado de oxidación. En cualquier caso, este método, junto con el método que veremos en la siguiente lección, requerirán análisis simultáneos de balance de número de átomos y balance de carga, donde el balance de número de átomos involucrará el coeficiente estequiométrico inicial y final, y el subíndice del elemento en cada molécula inicial y final. Tenga en cuenta que el método que veremos hoy hace menos hincapié en el balance del número de átomos y más hincapié en el balance de la carga, mientras que el método faltante, ion-electrón, va a hacer hincapié en ambos tipos de análisis. En cualquier caso, ¿cómo hacemos la conservación de la carga ponderada? Pues lo miraremos con unos ejemplos. Pero en primera instancia, el método redox simple no permite balancear, al menos normalmente, toda una ecuación química a menos que ésta tenga 4 o menos especies químicas, aunque la disposición de algunas ecuaciones químicas permiten balancear más de 4, es decir, a veces hay excepciones, pero lo normal es que solo podamos balancear 4 especies químicas. Sin embargo, las 4 especies que sí podemos balancear normalmente nos ayudarán a balancear el resto de la ecuación química al combinar el método redox con los métodos de tanteo o coeficientes indeterminados. Sin embargo, la característica más notable es que la ecuación plantea todas las sustancias involucradas, por lo que lo único que nos preocupará serán los coeficientes indeterminados y el balance de cargas. Eso lo diferenciará con el método del ion-electrón, en el cual no todas las sustancias involucradas están dadas en el enunciado. Adicionalmente, tenga en cuenta nuevamente que existen excepciones a las dos características que mencionamos inicialmente. Dicho esto, miremos un ejemplo. Iniciaremos como si se tratara de un balanceo por coeficientes indeterminados, agregando, por lo tanto, coeficientes indeterminados a cada una de las especies químicas. Lo que sigue es identificar los dos elementos que cambian de estado de oxidación. Una pista aquí son los elementos que están en su forma elemental pura y por ende en el estado de oxidación cero o de referencia, es decir, el aluminio metálico y el hidrógeno gaseoso. Ahora, el aluminio solo tiene un destino posible y es en el aluminato, pero debemos determinar su estado de oxidación allí. Como el oxígeno va a aportar 4 cargas negativas totales y el sodio solo aporta una carga positiva total, el aluminio producto entonces deberá encontrarse en el estado 3 positivo, lo cual concuerda con el único estado de oxidación posible positivo para el aluminio en la tabla periódica, que es 3 positivo. Ahora el hidrógeno producto es el único receptor de hidrógenos, mientras que todos los hidrógenos reactivos se encontrarán en un estado de 1 positivo. Ahora aislamos las ecuaciones en semirreacciones. Una para el aluminio, balanceamos las masas de aluminio asumiendo que los coeficientes estequiométricos son iguales a 1, ambos. Y luego balanceamos las cargas adicionando electrones del lado más positivo. El lado más positivo es el lado del 3 positivo. Para que logremos igualar a ceros a ambos lados de la ecuación, debemos agregar 3 electrones. 3 positivos y 3 negativos será igual a 0, con lo cual obtenemos el balance de carga igual a 0 en esta semirreacción. En la segunda semirreacción, la de los hidrógenos, tenemos una disposición extraña. Normalmente deberíamos obtener una sola sustancia de ingreso y una sola sustancia de salida, pero en esa ecuación vamos a tener 2 sustancias de ingreso y por ende en esta ecuación vamos a resolver más de 4 coeficientes estequiométricos. Ahora, balanceamos masas. Si sumamos todos los hidrógenos reactivos tendremos que están ingresando 3 hidrógenos, mientras que en los productos hay 2 hidrógenos. Por ende debemos aplicar mínimo como un múltiplo, aunque uno de esos múltiplos será un factor común en los reactivos. Entonces, el factor común va a ser 2, por lo tanto 2 va a multiplicar a B y 2 va a multiplicar a C, asumiendo que B y C sean iguales a 1. Y el 3 que sumaba inicialmente los reactivos va a pasar a ser el coeficiente estequiométrico del producto, de forma tal que tenemos 2 por 2, 4, 6 hidrógenos entrando
y 3 por 2, 6 hidrógenos saliendo. Una vez que ya tenemos balance de masa para la semireacción, procedemos a hacer el balance de carga sumando electrones del lado más positivo. Entre 0 y más 1 y más 1 y más 1, o sea más 3 o más 6, sumando todos los hidrógenos positivos del lado de los reactivos, el lado de los reactivos es el más positivo. La pregunta es ¿por qué más 6? Tenga en cuenta que cada hidrógeno presente tiene una carga positiva y el total de hidrógenos debe tomar en cuenta subíndice por coeficiente estequiométrico. En el primero tenemos 1 por 2 igual a 2. En el segundo 2 por 2 igual a 4. 2 y 4 son 6. Por lo tanto serían 6 cargas positivas que deben igualarse a 0. Por lo tanto deberé agregar 6 electrones para obtener el balance de carga en la segunda semireacción. Ahora que las ecuaciones se encuentran con un balance de cargas por separado, debemos mirar si las cargas están igualadas. En la primera semireacción se están liberando 3 electrones. En la segunda semireacción se requieren 6 electrones. Entonces deberemos aplicar el mínimo común múltiplo para que la cantidad de electrones se iguale. En ese caso, 3 y 6 son múltiplos. Por lo tanto, no tenemos que hacer la multiplicación cruzada, sino simplemente encontrar un número que multiplicado por 3 nos dé 6. El resultado sería 3 por 2 igual a 6, pero ese 2 deberá ser factor común de toda la primera semireacción. Por lo tanto, multiplica todos los coeficientes estequiométricos de la primera semireacción, pero ya tenemos la misma cantidad de electrones en la reacción de oxidación y en la reacción de reducción. Y por lo tanto ya podemos sumar ambas semireacciones en una sola. O simplemente ubicar los coeficientes estequiométricos que hemos hallado. Comenzando para el aluminio, el primer 2 va a ser correspondiente a la A y el otro 2 en los productos va a ser correspondiente a la D. Para los hidrógenos, el primer 2 corresponderá al hidróxido de sodio, el segundo 2 corresponderá al agua y el 3 que está en los productos corresponderá al hidrógeno molecular. Con lo que logramos encontrar el balance de masa para esta ecuación por el método redox. Sin embargo, esta ecuación es extraña en el sentido de que logramos obtener más de 4 coeficientes estequiométricos, además es una ecuación relativamente corta. Miremos un ejemplo donde sí se justifica combinar métodos. Lo primero es colocar coeficientes estequiométricos indeterminados como si estuviéramos comenzando el método algebraico. Posteriormente, debemos identificar los estados de oxidación importantes. Solo los importantes, los demás estados de oxidación al conservarse no nos aportarían nada. Entonces hay que buscar pistas. Los más fáciles son los oxígenos que estamos resaltando. La razón de eso es que en el peróxido de hidrógeno el oxígeno se encuentra en estado de oxidación 1 negativo y en el oxígeno molecular, a ser el elemento puro, va a estar en estado de oxidación 0. El problema radica en encontrar los estados de oxidación del otro elemento. Sin embargo, en este caso pues es manganeso. Se puede ver la pista por el hecho de que el manganeso cambia su ubicación en las dos sales en las cuales está involucrado. Pero hay que hallar el estado de oxidación en ambas sales. Entonces, en los reactivos el manganeso está con 4 oxígenos, es decir, 8 cargas negativas, menos una positiva aportada por el potasio, es decir, menos 7. Si invertimos el signo, obtendremos el estado de oxidación en el cual se encuentra el manganeso, es decir, 7 positivo. Mientras que en los productos el manganeso se encuentra enfrentado contra el anión sulfato. El anión sulfato es un anión de carga 2 negativo. Por lo tanto, ese manganeso deberá encontrarse en 2 positivo para justificar el balance de carga 0 de una molécula. En ese caso, el sulfato del manganeso 2. Luego de esto, aislamos las semireacciones para los elementos involucrados. En ese caso, asumiendo que el oxígeno -1 se convierte en oxígeno 0, mientras que los demás oxígenos nos importan un comino. Balanceamos masas. En este caso, las podemos balancear simplemente asumiendo coeficientes estequiométricos 1 para A
F, B y E. Y posteriormente vamos a sumar electrones del lado más positivo de cada una de las semirreacciones. En la primera semirreacción, el lado más positivo es la derecha. Por lo tanto, a la derecha agregaremos electrones. La cantidad de electrones que deberemos agregar debe ser la diferencia entre ese lado, que es 0, y la carga negativa del lado izquierdo. Pero ¿cuál es la carga negativa del lado izquierdo? Será el producto triple de carga, subíndice y coeficiente. Menos 1 por 2 es menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2. Por lo tanto, hay dos cargas negativas. Y por lo tanto, deberemos agregar dos cargas negativas en los productos para igualar a dos cargas negativas a ambos lados de la ecuación. Para el manganeso, vamos a tener en el lado de los reactivos 7 positivos y en los productos 2 positivos. El lado más positivo es el de más 7. Ahora deberemos hallar la diferencia de cargas neta. Tenemos más 7 por 1 es más 7. Y más 2 por 1 es más 2. 7 menos 2 es igual a 5. Por lo tanto, deberemos agregar 5 cargas negativas al más 7 para obtener una carga de más 2. Y con esto ya hemos hecho el balance de cargas independiente para cada una de las semirreacciones. Sin embargo, las semirreacciones están acopladas. En este caso, para acoplar deberemos analizar los coeficientes estequiométricos de los dos electrones. Nos daremos cuenta que es un impar diferente de 1 y un valor par. Por lo tanto, deberemos ejecutar el mínimo común múltiplo como un producto cruzado. El 2 de la primera multiplicará todos los coeficientes de la segunda, y el 5 de la segunda multiplicará todos los coeficientes de la primera. Con lo cual, obtendremos 10 electrones liberados y 10 electrones capturados, más los coeficientes estequiométricos de 4 de las especies químicas involucradas. Entonces el 5 corresponderá a la A, el otro 5 corresponderá a la F, este 2 corresponderá a la B y el otro 2 corresponderá a la E. Reemplazamos esos valores, pero nos daremos cuenta que aún nos faltan los coeficientes estequiométricos C, D y G. En este punto podemos balancear por los otros dos métodos, es decir, por álgebra o por tanteo. La mejor opción es siempre intentarlo por tanteo primero y si se enreda, pues hacerlo por álgebra. Entonces, comenzamos. Los potasios en los reactivos están ingresando en una cantidad de 2. Y en los productos, para conservar esos dos potasios, el coeficiente estequiométrico deberá ser igual a 1. Ahora podemos valernos de los grupos sulfato. Saliendo, ya sabemos que salen 3 grupos sulfato. Uno proveniente del sulfato de potasio, otro del sulfato de manganeso. Por lo tanto, necesitamos 3 grupos sulfato ingresando. Para balancear hidrógenos en G, deberemos sacar el total de hidrógenos que ingresan, que serán 5 por 2, o sea 10 por un lado, y 3 por 2 igual a 6 por otro lado, o sea 16 hidrógenos ingresando, los cuales al formar parejas en el agua deberán explicar 8 moléculas de agua. Finalmente, ignoramos los unos para hacerlos implícitos y voilà, esta será la solución de este problema. Bien, eso es todo por el momento. En la próxima lección veremos el método de balance más complejo, ion-electrón, aunque veremos que no es nada aterrador si lo explicamos paso por paso y vemos cuál es su verdadera característica importante. Por el momento, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.